Tiene ahora la palabra el señor Fernando del Paso, Premio de Literatura en Lengua Castellana Miguel de Cervantes 2015. Dedico el Premio Cervantes a mis padres Fernando del Paso Carrara e Irene Alicia Morante Benevendo, que en paz descansen. Dedico las siguientes palabras a mis entrañables amigos Carmen Balcells de Cataluña y a los poetas mexicanos Hugo Gutiérrez Vega y José Emilio Pacheco. Majestades, señor presidente del Gobierno, señor ministro de Educación, Cultura y Deporte, señor rector de la Universidad de Alcalá, señora presidenta de la Comunidad de Madrid, señor alcalde de esta ciudad, autoridades estatales, autonómicas, locales y académicas, querida esposa, Socorro, queridos hijos, Alejandro, Adriana y Paulina, queridos nietos, Fernando e Ishel, Alejandro, Óscar y Estefanía, y tantos queridos amigos que me acompañan, queridos todos, Rafael, señora embajadora, Roberta Layuz, queridos parientes y amigos que me acompañan, y que son muchos, que me han dado muchos días de felicidad por acompañarme. Señoras y señores, la del alba sería cuando timbró el teléfono de mi casa y yo pensé que si no era una tragedia la que me iban a anunciar, sería la malobra de un rufián que deseaba perturbar mis buenas relaciones con Morfeo o quizás el mago Frestón. Pero no fue así por ventura. Era mi hija Paulina quien desde Los Cabos, Baja California, denunciaba haberse enterado de que me habían otorgado este premio, lo cual colmóme de dicha, pese a que desde ese instante las múltiples llamadas telefónicas que recibí por parte de amigos, parientes y periodistas, incluyendo los de España, para ratificar la gran nueva, no me dejaron volver a pegar el ojo. Yo, ni corto ni perezoso, acometí de inmediato la empresa de despertar a cuanto amigo y pariente tengo para informarles lo que me habían comunicado. En marzo del año pasado, cuando tuve el honor de recibir en la ciudad mexicana de Mérida el premio José Emilio Pacheco a la excelencia literaria, hice un discurso que causó cierto revuelo. Sé muy bien que esas palabras despertaron una gran expectativa en lo que se refiere a las palabras que hoy pronuncio en España. Las cosas no han cambiado en México, sino para empeorar. Continúan los atracos, las extorsiones, los secuestros, las desapariciones, los feminicidios, la discriminación, los abusos de poder, la corrupción, la impunidad y el cinismo. Criticar a mi país en un país extranjero me da vergüenza. Pues bien, me trago esa vergüenza y aprovecho este foro internacional para denunciar a los cuatro vientos la aprobación en el Estado de México de la bautizada como Ley Atenco, una ley opresora que habilita a la policía a apresar e incluso a disparar en manifestaciones y reuniones públicas a quienes atenten según su criterio contra la seguridad, el orden público, la integridad, la vida y los bienes, tanto públicos como de las personas. Subrayo, es a criterio de la autoridad no necesariamente presente que se permite tal medida extrema. Esto pareciera tan solo el principio de un Estado totalitario que no podemos permitir. No denunciarlo, eso sí que me daría aún más vergüenza. Quizás debía haber comenzado este discurso en otra forma y decirles que yo nací al ámbito de la lengua castellana el 1 de abril de 1935 en la Ciudad de México. Felicidades, señora, es un niño. Dicen que dijo el médico que estaba exhausto de maniobrar una y otra vez con los forceps antes de ponerme no de patitas sino de orejitas en el mundo
y quien al ver por primera vez mis entonces diminutos órganos reproductores, coligió con gran perspicacia que yo era un varón. Rollizo no, pero tampoco escuálido. Yo no quería nacer y a veces todavía pienso que no quiero nacer. Me cuentan que lloré un poco y, oh maravilla, lloré en castellano. Y es que desde hace 81 años y 22 días, cuando lloro en castellano. Cuando me río, incluso carcajadas, me río en castellano. Y cuando bostezo, toso y estornudo, bostezo, toso y estornudo en castellano. Eso no es todo. También hablo, leo y escribo en castellano. Pancho y Ramona, el príncipe valiente, Lorenzo y Pepita, Tarzán y Mandrake fueron mis primeros personajes favoritos. Y yo no podía esperar a que mi padre despertara para que me leyera las historietas dominicales a colores, de modo que me di prisa en aprender a leer en la preprimaria en la que me inscribieron mis padres, dirigida por dos señoritas que no eran monjas, pero sí muy católicas y tan malandrines que me daban con grandes bríos y denuedos reglazos en la mano izquierda. Yo soy zurdo. Cuando intentaba escribir con ella, sin obtener su objetivo. No soy ambidextro, soy ambisiniestro. Más tarde mi mano izquierda se dedicó a dibujar y fue así como se vengó de la derecha. Pero aprendí a leer con los dos ojos y con los dos ojos entre los rugidos de los leones me las vi con Don Quijote de la Mancha. En efecto, un hermano de mi padre que tenía una gran biblioteca virgen, nadie la leía, compraba los libros por metro, me invitó a pasar 15 días en su casa muy cercana al zoológico, desde donde se escuchaban a distintas horas del día los estentóreos rugidos de los leones, y yo me dije leoncitos a mí y me zambullí en la literatura de los clásicos castellanos. Desde entonces estoy familiarizado con todos ellos. Tirso de Molina, López de Vega, Garcilaso, Góngora, Ciprés Leíta, Quevedo, Baltasar Gracián y varios otros. Fui allí también, en la casa de mi tío, donde me enfrenté con Don Quijote en desigual y descomunal batalla. Él, la más de las veces, jinete en Rocinante o a horcajadas en clavileño, y yo en miserable situación pedestre. No obstante, mi señor y Sancho Panza estaban ilustrados por Gustavo Doré, y eso me sirvió de báculo. Salí de su lectura muy enriquecido y muy contento de haber aprendido que la literatura y el humor podían hacer buenas migas. De esto colegí que también los discursos y el humor podían llevarse. De ahí continué leyendo apasionado a numerosos y muy buenos escritores españoles. Antonio Montaña Nariño, un escritor colombiano ya fallecido, entró a la agencia de publicidad donde yo trabajaba y me presentó a su amigo el hispano-mexicano José de la Colina. Pronto ellos se transformaron en mis primeros mentores literarios y me dieron a conocer a Benito Pérez Galdós, Ramón Menéndez Pidal, Ramón Gómez de la Serna, Ramón María del Valle Inclán, Antonio y Manuel Machado, Rafael Alberti y otros autores que me hicieron enamorarme profundamente de la lengua. En aquel entonces yo me regocijaba mucho leyendo estilistas como Gabriel Miró. Antonio y José me dieron también a conocer a Joyce Fogler Dos Pasos, Erskine Caldwell, Julian Green, Marcel Schwab y otros muchos grandes autores de las literaturas anglosajona y francesa, y también desde luego a excelentes escritores españoles como Rafael Sánchez Ferlosio, Juan José Armas Marcelo, Juan Marcé, los hermanos Goitisolo, Fernando Sabater, Camilo José Sena, Javier Marías, Arturo Pérez Reverte, y a quien detonó toda mi vocación literaria, el poeta Miguel Hernández, autor de El rayo que no cesa. Recuerdo que hace algunos años en una universidad francesa, cuando comencé a dar una lista de los escritores que según yo me habían influido,
Una persona del público señaló que yo no había mencionado a ningún escritor español y me dijo que cómo era posible. Yo le contesté, los españoles no me han influido, a los españoles los traigo en la sangre. Y agregué en la enumeración a aquellos latinoamericanos que son parte de mis lecturas más importantes y por lo tanto de mi vida, como Borges, Onetti, Carpentier, Lezama Lima, Cortázar, Asturias, Vargas Llosa, García Márquez, Neruda, Huidobro, Gallegos, Guimarães Rosa y César Vallejo, y entre los mexicanos Juan Rulfo, Octavio Paz, Carlos Fuentes, Mariano Azuela, Martínez Guzmán, sin olvidar a Fernández de Lizarde y a nuestra amada monja Sor Juana Inés de la Cruz. Los maravillosos sonetos de Miguel Hernández me motivaron a escribir sonetos de lo diario, publicado por Juan José Arreola en Cuadernos del Unicornio en 1958. Pero en realidad mi primera incursión en el mundo castellano tuvo lugar cuando era yo muy pequeño. Nano Papo quiere cuca panquiquía, que mi madre interpretaba fielmente. Nano Papo era Fernando del Paso, que cuca panquiquía quería decir quiere azúcar y mantequilla. Algunas tías malhumoradas pronosticaron que yo no iba a dar pie con bola con el lenguaje. Se equivocaron de palmo a palmo. Poco después, al parecer insatisfecho con el eufemismo familiar que se le asignaba a los glúteos, los llamé las guinguingas y pronto este neologismo fue adoptado por toda la familia. La publicación de los sonetos me sirvió para conocer a Arreola y a Juan Rulfo, quien sabía todo lo que había que saber sobre novela mexicana, española, rusa, inglesa, italiana, alemana y, en fin, sobre novela mundial. Comencé entonces a escribir José Trigo, un libro reflejo de mi obsesión por el lenguaje, mi fascinación por la mitología náhuatl, y que obedecía a tantos otros propósitos que lo transformaron casi en un despropósito. Pero ahí está, tan campante, a sus 50 años de edad. Fue publicado en 1966. Seguí después con Palinuro de México, una especie de autobiografía inventada, una recreación literaria de mi vida como niño y adolescente, conjugada en varios tiempos verbales, lo que fui, lo que yo creí que era, lo que no fui, lo que no hubiera sido, lo que sería, etc. Y vino después Noticias del Imperio, la novela sobre los emperadores Maximiliano y Carlota, en la que me propuse darle a la documentación el papel de la tortuga y a la imaginación el de Aquiles. Desde muy pequeño el melodrama de estos dos personajes, el saber que habíamos tenido en México un emperador austriaco de largas barbas rubias, al que fusilamos en la ciudad de Querétaro, y una emperatriz belga que vivió loca hasta 1927, cuando Lindbergh cruzó el Atlántico en avión, me había fascinado. Por supuesto, en cuanto ganó Aquiles, la novela quedó terminada. He escrito también libros de poesía, libros para niños y 2 obras de teatro. Una de ellas que siempre he soñado que algún día se represente o se lleve a escena en este país. La muerte se va a Granada, sobre el asesinato de Federico García Lorca. Toda mi vida ha continuado la riña entre mi mano izquierda y mi mano derecha. Ninguna de las dos ha triunfado y esto ha significado para mí un conflicto muy profundo. Sin embargo, mi mano derecha se ha impuesto, no sé si soy escritor, pero sé que no soy pintor. Nunca he dejado de escribir para dibujar y siempre he dejado de dibujar para escribir. Sin embargo, la lucha más prolongada que he sostenido en la vida ha sido contra mi propia salud. Desde que era muy pequeño me operaron de algo que se llama adenoides, hasta el momento actual en que supero las secuelas largas y dolorosas de 2 series de infartos al cerebro de carácter isquémico. He estado cuando menos 15 veces en el quirófano, por una apendicitis, por 2 células, 2 tumores benignos, un desgarre en el corazón, un stent en la arteria femoral superficial de la pierna derecha, otro en la arteria coronaria izquierda del corazón, 2 oclusiones intestinales y, entre otras cosas, 2 operaciones de las que llaman a corazón abierto, además de recurrentes ataques de gota y una fractura del tobillo derecho. Tan mal he estado en los últimos tiempos que cuando alguien me vio y me dijo,
pero hombre, así va usted a ir a España. Y yo le contesté, yo a España voy así sea en camilla de propulsión a chorro o en, o en avión de ruedas. Dije antes que todavía no quiero nacer. Pamplinas, fue una bravuconada. La vida ha sido bastante cuata conmigo. Quise escribir y escribí. Nunca escribí para ganar premios, pero ya ven ustedes, aquí estoy. Quise casarme con Socorro y me casé con ella. Quisimos tener hijos y tuvimos hijos. Quisimos tener nietos y tuvimos nietos. Y desde hace 2 años tenemos una bisnieta, Cora Kate McDougall del Paso. Espero que algún día sus padres le recuerden que su bisabuelo le deseó que ella agradezca haber venido al mundo a compartir la vida con todos nosotros, aunque no sé en qué lengua lo hará, puesto que nació en la tierra de James Joyce, Irlanda, y parece destinada a vivir en ese país, Irlanda. Y por cierto, aquí está mi bisnieta. También desde aquí le mando 1000 besos a nuestra otra casi bisnieta, Jimena, a quien le digo casi bisnieta porque es la nieta de un casi nuestro hijo Arturo. Hay más, les voy a contar una historia, seré breve. Es la misma historia que conté en la caja de las letras. Hace mucho tiempo el joven poeta mexicano tabasqueño José Carlos Becerra obtuvo una beca Guggenheim y con ella se fue a Londres con el propósito de comprar un automóvil con el cual recorrer Europa. Una madrugada al camino de Roma a Brindisi, en Italia, no se sabe qué sucedió. Tal vez se quedó dormido al volante, el caso es que se desbarrancó y se mató. Yo llegué también con mi beca Guggenheim a Londres pocos meses después y me alojé en la casa del mismo amigo mutuo, Alberto Díaz Lastra, en donde él se había alojado. Allí José Carlos olvidó una camisa que yo heredé. Desde entonces, cada vez que yo sentía pereza de escribir, desánimo o escepticismo, me ponía la cabeza y comenzaba a trabajar. Me ponía la camisa y comenzaba a trabajar. Consideré que yo tenía un deber hacia aquellos artistas, hombres o mujeres, cuya muerte prematura les impidió decir lo que tenían que decir. Por eso esa camisa tiene tanta importancia en mi vida. Depositarla en la caja de las letras no significa que yo no vuelva a escribir. La magnificencia e importancia del Premio de la Literatura Española Cervantes me obliga moralmente a hacerlo y así lo haré. Me pondré la camisa, así sea metafóricamente, una y otra vez hasta que se acabe. No la camisa, sino mi vida. Pero no vine aquí para contar mi vida y mis obras, ni para comentar mis penas. Tampoco hablar de las guinguingas de nadie, ni siquiera de las de Don Quijote, arturdidas y compungidas como debieron estar, tras tan tremendas tundas que le propinaron durante su azarosa profesión caballeril. Vine y estoy aquí hoy, 23 de abril de 2016, en el que se conmemora el aniversario número 400 de la muerte de Miguel de Cervantes Saavedra. Discurso en ristre y con los colores de España en el pecho, muy cerca del corazón, para agradecer a sus majestades los reyes de España, Felipe VI y doña Leticia, por su muy generosa hospitalidad. Por su hospitalidad también a la ciudad de Alcalá de Henares, a su alcalde y al señor rector de esta universidad, al ministro de Educación, Cultura y Deporte, así como al Instituto Cervantes, al jurado del Premio Cervantes por su decisión riesgosa, yo diría, en la medida en que juzgó como tal a mi literatura. Agradezco también a mis amigos y familiares presentes, a mi mujer Socorro y a mis hijos, Fernando, que descanse en paz, a Alejandro, Adriana y Paulina, el gran apoyo que me dieron toda la vida. Socorro, perdóname si alguna vez te hice daño, te pido perdón en público. Asimismo y profundamente a la providencia, la casualidad o la causalidad, el haberme hecho súbdito de la lengua española, de la lengua castellana, a mi país y a mis padres por haberme dado este lenguaje, y sobre todo a ti, España, mil gracias. Por cierto, también sueño en español. Vale.